A un grupo de personas se le preguntó si habían encendido una luz roja en el último año. 423 respondió que sí y 211 respondió que no. Queremos encontrar la probabilidad que si se elige a una persona al aleatorio que han encendido una luz roja en el último año. La probabilidad de un evento es igual al número favorable de resultados dividido por el número total de resultados. Así que en este caso, el número total de resultados es igual al número total de personas encuestadas, significando las personas que respondió sí o no, que sería 423 más 211, igual a 634. De estos 634 encuestados, 423 respondieron funcionaron con una luz roja, y 211 respondieron no funcionaron con una luz roja. Y por lo tanto, la probabilidad que alguien eligió aleatoriamente pasó una luz roja en el último año es igual al número de personas que respondió sí, que está 423 dividido por el número total de personas encuestadas que es 634. Ahora se pide que expresamos nuestra probabilidad como fracción o decimal. Si lo expresamos como una fracción, queremos asegurarnos de que la fracción está en forma simplificada. Esta es una fracción desafiante justa para simplificar. Vamos a ver qué es simplificado usando la calculadora. Para hacer esto realizaremos esta división 423 dividido por 634. Esto nos dará un decimal que volveremos a, pero ahora si convertir esto de nuevo a una fracción, se dará en forma simplificada. Entonces, si presionamos matemáticas, ingrese, aviso cómo nos regresa a la fracción original, que nos dice que esta fracción está en forma simplificada. También damos esto como un decimal redondo. Vamos a 4 lugares decimales. Aviso como esto sería aproximadamente 0.6672 porque los 9 indican que redondeamos. Esto es aproximadamente igual a 0.6692. Aunque no pide, también de esto como un porcentaje. Esto sería igual al 66.92%. Así que el valor de fracción es exacto pero el decimal y el porcentaje son ambas aproximaciones redondeadas. Espero que hayas encontrado esto útil.